Hoy en Bajo la Lupa. En las próximas semanas se elige representante de letrados ante el Consejo de la Magistratura. Son 10 las listas que buscan un lugar en el órgano que nombra y ratifica a los jueces y fiscales. Esta noche, los candidatos tienen la palabra. Además, la primera convención colorada en época de pandemia tiene fecha y será el sábado 14 de noviembre. La prórroga de mandato es el tema que enciende la chispa entre los convencionales del partido de Bernardino Caballero. Analizamos el tema junto a nuestros invitados. Quédese con nosotros. Así empieza Bajo la Lupa por NPI. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de NPI. Estamos conectados como todos los domingos. ¡Qué domingo insoportable! Calor, lluvia, humedad, temperatura elevada y hay posibilidad de lluvia para las próximas horas, incluso con fuertes vientos, según el informe meteorológico. Esta noche, Bajo la Lupa, vamos a presentar esto que tiene que ver con la convención del Partido Colorado que se anuncia para los próximos días, digo bien. Y también teníamos intención de presentar a los 10 candidatos representantes de abogados para el Consejo de la Magistratura, pero 3 dijeron que no. Ya les vamos a contar por qué en un ratito nada más. Saludo a mis compañeros. Señora Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenas noches a la audiencia. Estoy acostumbrada con la lupa y con Monumental. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos. Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Un saludo grande a la audiencia. Antes de ir a los invitados en este primer bloque, quiero contarles esto. Estela sabe, porque ayer vivimos una mañana intensa con relación a esto que se llama billetaje electrónico, y ya todos ustedes creo que saben que el gobierno a través del viceministerio, ayer ya en La Lupa, en Telefuturo, anunciaba que la gente va a poder subir a un colectivo, o puede subir a un colectivo con la tarjeta o pagando en efectivo. Mixto. Va a ser mixto hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque se cometió un error enorme con relación a la distribución de las tarjetas. Hay un comunicado, Jenny, no sé si podemos compartir incluso en algunos minutos más, con relación a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, suspende la venta de las tarjetas en las ciudades. Ya. ¿Por qué? Porque fueron a Capiatá, a Limpio, a Itá y a otros sitios. Y aparte de la cantidad de gente, hasta el maltrato de repente, se estaba incumpliendo con lo que se llama protocolo sanitario. Claro, Entonces, aglomeración, por ejemplo. día para lavarse las manos. Bueno, y hoy les cuento, esta mañana, el viceministro de Transporte confirmó que se puede abrir más el tema relacionado a empresas que pueden distribuir las tarjetas. Hoy estuvo un empresario argentino y contó que él considera que las tarjetas tienen que ser gratis, totalmente gratis, y ahí se evita este tema de la reventa. La especulación. La especulación en consecuencia, porque si hoy compraba 10.000, como no hay, la gente te ofrece a 15 o a 20.000. El propio Ministerio de Obras Públicas nos dijo a nosotros, Carlos, que se vendieron casi 500.000 tarjetas, pero 100.000 no se sabe. No se usa, por lo tanto se sostiene que se compró para la especulación. ¿Qué es lo que pasa? Los pasajeros no logran encontrar el billete electrónico, entonces aparecen los revendedores y en vez de 10.000 guaraníes cobran 20.000 guaraníes. Entonces hay una especulación escandalosa. Ayer Telefuturo estaba en directo desde Capiatá y aquello fue un escándalo. Ese escándalo obligó al gobierno a tomar esa decisión del pago mixto, pero ahora me decís que cambió otra vez. No, continúa eso. Continúa. Lo que no va a hacer es vender las tarjetas en las ciudades. No van a tener costo. No. Suspende la venta en las ciudades pero para evitar. El empresario argentino te decía que la tarjeta no debe tener. Él propone. Claro. En caso de que se abra para más empresas. No, que esto se cambie de una u otra manera y que en vez de venderte por 10.000, que se distribuya gratuitamente la tarjeta y que vos al utilizar haces la carga. El negocio pues es la recarga de la tarjeta, no la venta de la tarjeta. Claro. Pero ese es un tema destacado de este fin e inicio de semana. Entonces, hasta el 31 de diciembre, por lo menos por ahora, se va a tener la posibilidad, de subir al colectivo con la tarjeta o pagando en efectivo. Un paso atrás.
Sí, ¿te acordás que el viernes dijo este Bueno, para ahí director, probablemente. no vamos a retroceder, dijo? No. Pero no, lo que pasa... Se retrocedió y probablemente va algo para no, ello. lo que pasa es que no se tiene que retroceder. Yo creo que se puede retroceder, Andrés, pero para mejorar. Lo que no se puede es evitar la implementación de este sistema. Esto es necesario para el control del transporte público en nuestro país. Tiene que funcionar el billetaje electrónico. Es necesario. Otro tema. Che, qué golazo el de Ángel Romero ayer en San Lorenzo. Golazo, buen partido de los dos. De los dos. Oscar también. Oscar también pase para el primer gol. Los dos están ya en Toca Paraguay. el timbre a Berizzo. Acá estoy, le dice. No, pero ya Tenme están en acá. cuenta. No vaya a presionar. No, pero no juega de titular, una vergüenza. Bueno, pero ya están acá. Hay un jugador de sus Ya características. están Oscar y Ángel acá. Claro. Pero Tony Sanabria también metió un gol, ¿no? Metió, sí. Ya va a jugar de titular ya. Ay, no, Jesús. ¿Dónde va a jugar de titular? Y en una selección. No. Alfredo Guizo, tengo la solución para usted también. ¿En serio me decís? Sí, hace una semana... Esa es una cara azul, Carlos. Hace una semana Andrés no estuvo y al día siguiente dijo, no puede ser que ande pidiendo tanque en un programa de televisión. Dijo, hoy título del diario Última Hora. Ante esta situación que se plantea con la falta de agua, la gente busca tanque para solucionar su problema. No hay tanque en Paraguay. Sí. Hay que estar en lista de espera. Hoy un empresario voy a decir el nombre, Ciopar, estuvo con nosotros esta mañana y contó que efectivamente ellos trataron de reinventarse en pandemia, hicieron un montón de cosas y se olvidaron, no es que se olvidaron, no pensaron que iban a tener tanta salida los tanques. Tanta demanda. Una demanda extraordinaria de tanques en los últimos tiempos, La ineficacia. Yo te había dicho, Carlos, que no se consiguen. que no se consigue. Y vos no me creíste tanto. Pero te das cuenta que realmente es... Yo le creí, el que no creyó Alfredo le fue- tuvo que invitar al dueño de la empresa para que para le encontrar una solución. Y hay solución. Y vamos a ver, estamos en lista de espera. Te vamos a vender por el doble. solución. Bueno. ¿Y cuánto cuesta? Primera vez, yo creo que va a ser la primera vez en la historia que los colorados van a ir a una convención de esta forma y de esta manera. Virtual. La única forma de no tirarse masillas, por ejemplo, ¿verdad? O algo por el estilo, o ir a las Pero hay trompadas. posibilidad de conectar. Sí, pero eso es menos violento, ¿verdad? Pero son 1.100 más o menos, Sí. los convencionales. Estuve hablando con algunos, te cuento que la capacitación es un desastre, es un desastre. Yo quiero ver cómo va a ser esa convención. ¿Cómo se trata? Espero que no les toque justamente la desconexión a los que no están de acuerdo con la propuesta de prorrogar el mandato, ¿verdad? Ay, le decía yo recién en broma y en serio acá a los invitados, puede que a unos se les corte y a otros no, ¿verdad? Claro. 11 fallecidos, dice el último informe de salud pública. 11 fallecidos. Bajó considerablemente terapia intensiva. 107 en terapia intensiva. 107. Llegamos a tener más de 160. Sí. Sí, 165. Hoy me estaba fijando, Uruguay tuvo hasta hoy 62 muertos. Increíble. Increíble. Paraguay superó 1.500, ¿verdad? Sí. Sí. En algún momento estábamos cabeza a cabeza. 1600 y algo estamos. Bueno, dijimos, convención del Partido Colorado, es el partido oficialista, es el partido de gobierno. Todo lo que generó también en las últimas horas la confirmación del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un tema también para el análisis y para los comentarios y las repercusiones. Pero hablando del Partido Colorado, el señor Juan Villalba está con nosotros esta noche. Juan, ¿cómo le va? Gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Estela, a los doctores Boxia y Riquelme, a las órdenes. Sasha Breinhoff, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, quiero saludar primero a la dama Estela, ¿Qué tal? ¿cómo está? Un placer. Carlos, Riquelme y Boxia, un placer estar con ustedes y espero poder transmitir a la teleaudiencia el mensaje de los convencionales que no estamos de acuerdo con la violación de las leyes. Bueno, y empecemos por ahí, lo vamos a hacer rápido. Juan Villalba, ¿por qué se tiene que hacer la convención y para qué? Primero que la convención fue hecha de acuerdo a lo que establecen los estatutos en cuanto a su convocatoria. Existen temas que deben ser tratados de manera urgente, como ser la adecuación de los estatutos a las nuevas leyes que hoy están vigentes, como ser el de financiamiento político, como así también el tema del desbloqueo de las listas. Y hay una cuestión que en cuanto a la modificación de uno de sus artículos, en cuanto a las disposiciones transitorias, que es la de pasar las elecciones que por ley se tenían que hacer en estas elecciones internas municipales y generales municipales a que nuestras autoridades sean electas en las otras elecciones generales que son las presidenciales. Es una propuesta que la Junta de Gobierno eleva a la superioridad, en este caso la convención extraordinaria del partido, para que ahí podamos debatir la posibilidad que se da de acuerdo a lo que los linderos legales nos dicen, como así también con la suficiente fundamentación política para el efecto. ¿Por qué viola la Constitución? Las leyes, en el artículo 14 de la Constitución establece que todas leyes no pueden ser retroactivas.
O sea que nosotros no podemos dictar algo retroactivamente ahora para que se nos favorezca a nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos la potestad de modificar el estatuto para que le beneficie a quienes vienen. No puede ser retroactivo, eso es constitucional. No podemos violar nuestro propio estatuto. ¿Por qué se hace entonces? Nuestro propio estatuto dice que los mandatos son hasta 5 años. Hasta 5 años. No habla de 7,5 ni de 10. Entonces, la terminología, los abogados, y acá el doctor es muy amigo mío, nos conocemos de hace tiempo, compartimos equipos políticos, estamos en un mismo movimiento, estuvimos en varias oportunidades. Y lo que yo quiero que se quede claro acá es que viola la ley 1830 en su artículo 32, que establece que los mandatos en los partidos políticos son de 2,5 hasta 5 años. No habla de 7,5 ni de 10. Y con la excusa de la unidad y con la excusa, que yo digo que no es excusa, porque en realidad las dos leyes que se dictaron en el Congreso hacen imposible su aplicación. Son de aplicación imposible, Carlos. Entonces, no ven mejor cosa que violar la ley y el estatuto para prorrogar, para poder acomodarse y darle el gusto a estas dos leyes que son nuevas, que son de financiamiento y de desbloqueo de listas. Si nosotros violamos la ley, ¿con qué derecho vamos a exigir el día de mañana que se modifiquen esas leyes para que no le perjudiquen a los partidos políticos? Juan. Bueno, la ley 1830 que habla acá el querido amigo Sasha es la que modifica el artículo 32 del Código Electoral y establece un periodo para las autoridades de los partidos de 2,5 o 5 años respectivamente. Pero posteriormente, en el año 2006, sale una nueva ley que modifica otros artículos del Código Electoral donde establecen que las autoridades de los partidos indefectiblemente deben realizar sus internas, ya sea en las municipales o en las generales. Entonces, la adecuación de esas dos leyes que se contraponen entre sí hace que en algún momento deban adecuarse los estatutos del partido en cuanto a los mandatos. Está en el estatuto del partido de que establece el mecanismo para las elecciones de presidente, la Junta de Gobierno y demás autoridades en un periodo de 90 a 120 días antes de expirar el mandato. Eso está totalmente desfasado porque la nueva ley vino a cambiar. Lo que nosotros buscamos es adecuar todo eso de acuerdo a la ley, como así también la posibilidad, de acuerdo a la interpretación restrictiva del Código Electoral, de que dicen que los partidos pueden hacer o en las municipales o en las generales. Lo que nosotros ponemos ahora a consideración de la máxima autoridad partidaria, que es la convención, es si queremos hacer estas internas en las municipales o en las generales. Entonces se decidirá ahí. Además, tenemos que tener en cuenta que a pesar del tradicionalismo de nuestro partido, somos el partido que dentro de la clase política paraguaya siempre ha considerado ser vanguardista y por sobre todas las cosas democrático, porque nuestras internas son realmente internas. En los demás partidos generalmente esas internas no se dan, entonces se da una cuestión mucho más fácil de ensamblarse porque carecen de una estructura, una infraestructura como la tiene el Partido Colorado. Pero va a ser legítima. ¿Es legal la convención? Claro que es legal. Él dice que no. La convención es legal por varios motivos. Primero, fue convocada de acuerdo a lo que establecen los estatutos. Segundo, se establecieron todos los requisitos formales para que ello se dé. Se elaboró un orden del día. Se estableció que ese orden del día sería la modificación de los estatutos en 3 aspectos fundamentales. Y es ahí donde la convención tiene que considerar. ¿Cuándo se tiene que hacer? El 14 de noviembre. El 14, que es sábado. Sábado. ¿Estela? Sí, acá el punto central de debate es la prórroga de mandato. Lo otro forma parte también, es cierto que el Partido Colorado tiene que adaptarse a estas nuevas disposiciones y reglas que tienen que ver con las municipales. Ahora, el doctor Villalba decía, las internas partidarias pueden hacerse con las internas de las municipales o las internas de las elecciones generales. ¿Por qué no hacerlo el 20 de junio, doctor Villalba? Para no violar aquello de que los mandatos no pueden prorrogarse porque sí nomás. O sea, son momentos, diríamos, son puntos de inflexión dentro de la vida de los partidos. O sea, se te elige a vos por 5 años. Se imagina, vamos a trasladar esto a la presidencia de la República y digamos, no, tenemos que adaptar las leyes, vamos a darle a Marito 2 años más. Es una situación grave y
Para mí que se camina en la cornisa de la violación de la ley. En ese sentido, Estela, quisiera ser un poco práctico si vamos por el sentido gramatical mismo de la interpretación. Si es que vamos a las elecciones internas del año 2021, Que es en junio. Sí. Ya tenemos un mandato prorrogado. Ya estamos violando la ley o los estatutos. No. Lo que pasa es que cuando se da, lastimosamente, toda esta crisis sanitaria a nivel mundial, se hizo que las prórrogas de las elecciones para los intendentes se haga por un año más y por ende automáticamente la de los partidos. Entonces, como el Código Electoral, en una ley posterior al año 2001, que es la 1830, establece de que los partidos solamente pueden hacerlo en 2 ocasiones. No establece de que debe haber un máximo rígido de 5. ¿Y qué pasa si nosotros pasamos los 5 años y no estamos dentro de esos 2 periodos electorales? Se tiene que dar una reconducción tácita o se tiene que ver la manera de solucionar, porque a nosotros la ley no nos permite poder actuar con una autonomía tal para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir nuestras autoridades cuando nosotros tengamos las consideraciones necesarias de acuerdo a lo que nosotros establezcamos. ¿Cuánto tiempo más tendría que estar Aliana si es que se prorroga el mandato? Un año más. ¿Hasta? Y hasta que se hagan las elecciones generales del 2022, que serían las internas para cada uno de todos los partidos. 2 años prácticamente. En realidad, un año por culpa de la pandemia. A ver, Sasha. Estamos ante un brote autoritario que raya una dictadura. ¿Quién me puede garantizar que en el 2022 no van a venir con el mismo cuento? El que puede lo más, puede lo menos. A mí nadie me puede garantizar eso. Hoy yo le pedí a varios apoderados del partido que me pongan por escribanía que no se va a volver a hacer esto en el 2022. Ponemos en riesgo la personería jurídica del Partido Colorado. Y el doctor miente. ¿Por qué? Resolución 645. Por mandato de la Convención del 2014, se estableció por única vez el mandato de las autoridades partidarias será de 4 años, por lo que el presidente y miembros de la Junta de Gobierno, Cemento Nacional y Regional, presidentes y miembros de comisiones seccionales y delegados convencionales, que somos nosotros, a ser electos el día domingo 26 de julio del 2015, corresponde al periodo de mandato 2016-2020, quienes asumirán sus cargos el 28 de abril del 2016. Si nosotros nos vamos al 2021, aún estamos dentro de lo que establece nuestro estatuto partidario, que los mandatos son de 5 años y no violamos en ningún momento el estatuto. Las elecciones, el estatuto es claro, hizo unas disposiciones transitorias que dicen que los mandatos de estas autoridades serán hasta la proclamación por el Tribunal Electoral Partidario en las elecciones que se realizarán conjuntamente con las municipales del 2020. Por ley, las municipales del 2020 pasaron al 2021. Respetemos la ley, hagamos lo que tenemos que hacer, salgamos con la frente en alto de la convención, respetemos nuestros estatutos, respetemos las leyes y que se hagan las elecciones en el 2021 como corresponde. A ver, señor Villalba. En ese sentido, Carlos, yo no digo que el arquitecto mienta, lo que digo es que está equivocado. ¿Y por qué? Él le dio lectura a una resolución emanada del Tribunal Electoral Partidario, órgano inferior a la convención. La convención establece... Un momentito, estoy hablando. La convención establece, a través de la manifestación dentro de sus estatutos, en un artículo de disposición transitoria, lo siguiente, y que rebate y echa por tierra todo lo que acaba de manifestar. El mandato de las autoridades partidarias surgidas el 26 de julio del 2015 y proclamadas por el Tribunal Electoral Partidario, que viene a ser el periodo de Aliana, o sea, este periodo vigente, asumirán sus cargos el 28 de abril del 2016. Y su mandato durará hasta la proclamación por parte del Tribunal Electoral Partidario de las autoridades elegidas en los comicios a realizarse simultáneamente con las intendencias municipales. Es decir, si vamos por este mandato de la convención, autoridad máxima del partido superior al Tribunal Electoral Partidario, cuyos miembros nosotros le elegimos, tenemos en cuenta de que podemos ir hasta las municipales. ¿Qué es lo que nosotros planteamos ahora? O la Junta de Gobierno propone a la convención de que este artículo se modifique y que estas elecciones no se hagan con las municipales, sino que se hagan con las generales. ¿Y por qué? Perdón, esa parte, pregunto.
Ahora vamos a la motivación ¿Por qué política. no quieren hacer las internas? Que tienen miedo del voto. Ahora sí vamos a las motivaciones políticas. Si es que me permiten explayarme, vamos. En el 2006, como veníamos hablando con Sasha, dentro del gobierno de Nicanor Duarte Frutos nosotros ganamos considerables cantidades de intendencias, pero perdimos la general en el 2008, el partido va a la llanura. Bajo el entendimiento de que bajo una misma línea se ha ganado, bajo esa misma línea también se cayó. Se cayó porque no hubo un ambiente cuya armonía republicana no reinó y los dos líderes, uno considerado el mariscal de la derrota y el otro considerado el gran traidor del partido, hicieron de que la oposición unida a través de un candidato pudiera capitalizar esos hechos. En el 2015 perdimos la mayor cantidad de intendencias en el que hemos perdido Asunción, Encarnación, posteriormente perdimos Ciudad del Este, hemos perdido Salto del Guairá, hemos perdido Pedro Juan Caballero, hemos perdido Concepción, hemos perdido Cadacupé, o sea, municipios claves en el que nosotros no teníamos eso presupuestado y se entendió el mensaje en el 2017 cuando se dan unas internas muy reñidas entre ambos candidatos, Mario Audo Benítez y Santiago Peña. Se generaron las condiciones y los presupuestos para que pueda haber un entendimiento, para que pueda haber una concordia. Con esa concordia se llegó a tal punto de que dejamos de lado nuestras diferencias, dejamos de lado nuestras posturas, dejamos de lado nuestras perspectivas políticas para ir a un fin superior que es la permanencia del partido en el poder. Con la permanencia del partido en el poder, dejando de lado nuestras diferencias, hemos conseguido ganar a toda la oposición unida en el año 2018 y que hoy tengamos un gobierno colorado. Lo que ahora se pretende otra vez, bajo la perspectiva de poder recuperar lo que se perdió en el 2015, dejar de lado nuestras diferencias, dejar de lado nuestras apetencias personales, dejar de lado todos nuestros objetivos políticos particulares y pensar en una premisa mayor, que es la que el Partido Colorado se pueda instalar nuevamente en los municipios y que a partir de ahí nosotros podamos propagar un mensaje que es el de la concordia, el de la armonía, y después cuando vengan las elecciones de autoridades internas partidarias, cada uno juegue su partido o bajo el compromiso de que si no existe una posibilidad de poder conciliar o consensuar candidaturas, que se tiren a la cancha quienes pretendan hacerlo, pero con ese compromiso de que el ganador dignifica al perdedor y que el perdedor legitime reconociendo la victoria del ganador, todo bajo la misma bandera de la lista 1 del partido. Bueno, tengo que ir cerrando. Alfredo, ¿querías decir algo, por favor? Sí, el tema es complejo, es jurídico, con connotaciones políticas. No es fácil, hasta yo me mareo un poco. Cada vez que le escucho a uno de ustedes me parece que tiene razón y luego el otro lo rebate. Pero lo van a discutir de manera virtual. Son 1.600 convencionales. 1.100. 1.100 convencionales. 137 para ser exacto. Cuéntenos un poco cómo va a ser eso. A mí me gustaría responder lo que dijo Juan. Él usó como ejemplo el caso de Nicanor. Ganamos la mayor cantidad de municipios y perdimos las generales. Entonces, ¿cuál es el sentido hoy de que nosotros matemos el motor que le da la fuerza al Partido Colorado, que son sus seccionales coloradas? Que me parece hasta ofensivo que siendo seccionalero vos digas el partido o de las seccionales. Las seccionales son es la mayor herramienta que tiene el Partido Colorado para juntar votos, para hablar con la gente, para sentir lo que está pasando en los barrios y transmitir ese sentimiento a la Junta de Gobierno para que tome medidas de auxilio y de ayuda a la ciudadanía. Ese es el nexo que nosotros perdimos. Entonces hoy surgen personas que no quieren saber más nada del Partido Colorado. Doctor, ahora sí, hay un sistema que contrató una empresa, la Junta de Gobierno, que es Red UTS, no sé si puedo decir el nombre, y ellos tienen un software que es de la empresa Cisco, que es Webex Meeting. Webex Meeting es un software que permite la conexión de más de 1.000 personas en una misma sala. Sala se llama a un lugar donde todos van a poder conectarse. Acá el problema no es el software, acá el problema son las vías de conexión. Nosotros, el Internet,
nuestro principal proveedor de Internet es Copaco. Como nosotros no tenemos fibra submarina, a diferencia de Argentina y de Brasil, que sí tienen fibra submarina, nuestro salto, o sea, nuestro proveedor principal ya es un salto 5. Por lo tanto, para que tenga velocidad y sea rápido nuestro Internet, nosotros tendríamos que proveernos del salto 5 de Copaco. Pero las compañías que nosotros, eso puede hacer la Junta, no hay ningún problema. Pero yo, por ejemplo, tengo una compañía de teléfono. Ya soy el salto 6 o el salto 7. Si yo contrato un ancho de banda, el ancho de banda es como una avenida. Vos contratás una avenida, pero esa avenida es contratada por mucha gente, o alquilada por mucha gente. Entonces, si él se conecta para ver su película en Netflix, usa también la avenida. Y yo voy a estar también en la avenida. O sea que se les vamos a hacer 1000. Colgar. Claro, somos 1137 que vamos a querer entrar todos juntos en una misma calle. Cuando se van al estadio para ver el fútbol, se trancan todas las calles de todo alrededor. Y lo cierto que presencial, nadie presencial, ¿verdad? Todo presencial, totalmente virtual. Todo virtual. ¿Andrés? Sí, doctor Villalba, dentro de un análisis estrictamente jurídico de lo que acaba de mencionar, ciertamente una decisión de la convención es superior a una decisión de un tribunal partidario, pero es inferior a un estatuto. Entonces, si bien cuando la convención anterior dicta esa resolución de que ellos van a estar hasta la siguiente proclamación en municipales, todavía estaba dentro de lo que dice el estatuto. Estaba de la mano del estatuto, ¿por qué? Porque supuestamente ese momento iba a llegar dentro de los siguientes 5 años. Entonces, no aparecía como contradictoria del estatuto. Pero desde el momento que es un caso fortuito lo de la pandemia y se extiende, no es culpa del partido que se haya extendido, es un caso fortuito, pero va a dejar de ser un caso fortuito cuando la convención apruebe. Y en este sentido le pregunto, un análisis estrictamente académico, jurídico, la convención aprueba y va en contra de lo que dice el estatuto, ¿debería conllevar una modificación previa del estatuto? Y además de los 17 artículos que en este momento se están analizando, que ya van contra la ley, que están incluidos en el estatuto, ¿esa convención va a servir también como modificación del estatuto del Partido Colorado, incluido este tema? En ese sentido, Andrés, se han dado casos, ya en la anterioridad, en la que por cuestiones ya fortuitas o por cuestiones políticas o por cuestiones en las que se han implementado leyes que entran a modificar el andamiaje o el despliegue de un partido en cuanto a su dinámica, el Partido Colorado siempre se ha adaptado. Inclusive, hubieron periodos que se han acortado, como ocurrieron en periodos anteriores, inclusive periodos intendentables, en la que se han acortado, en donde pegaban al grito al cielo la gente afectada, pero por una cuestión superior hay que adaptarse a lo que la ley dispone. Claro, pero las leyes se adaptaron, o sea, claro, se modificaron las leyes. Las leyes se modificaron. Hasta. Claro. O sea, por eso este artículo establece, ya no establece un periodo de 5 años o de 4 años o de 6 años, establece hasta que las próximas autoridades sean proclamadas por el Tribunal Electoral. Ahí está todo bien. Dejando ya abierto o dejando ya el lindero mucho más ancho para que podamos nosotros desenvolvernos dentro de lo que la legalidad establece, en vista a que la dinámica del Congreso muchas veces no se compadece a la dinámica de los partidos políticos. Tengo un minuto, Sasha, por favor. Acá dice, ya se hizo anteriormente, nunca se violó el estatuto porque anteriormente las elecciones eran de 3 años y se pasó a 5. Habla de las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias no pueden ser eternas. O sea, con interpretando como acá el doctor interpreta, esa disposición transitoria que se redactó en el 2014, nos puede dejar a nosotros, autoridades, violándole el derecho a elegir y ser electos a 2.500.000 afiliados al Partido Colorado eternamente, si se interpreta como él interpreta. El espíritu de esa disposición transitoria era que nosotros nos quedemos los 4 años, como salió la resolución del Tribunal Electoral Partidario, que acá me dice, una resolución nomás es, este es el llamado a elecciones, no es una resolución nomás,
Nosotros, este es el Dicho sea de paso, quedó sin reglamento efecto. por el cual nosotros entramos a jugar en la cancha. Y resulta ser que ahora, por una cuestión de que se hace un alargue, nos dijeron, bueno, listo, nosotros acá vamos a jugar tenis, somos 4. Y vienen 2 que quieren jugar y le decimos nosotros, no, ¿sabes qué? Nosotros somos 4, somos mayoría, ustedes 2 van a esperar. Eso es lo que ellos quieren hacer. Cambiamos la regla del juego. Sacha, gracias por venir. Gracias. Señor Villalba, muy amable. A órdenes, Muchísimas gracias. Convención del Partido Colorado. Siempre encuentran un motivo para pelearse y para discutir. Que no está mal. Tenemos la capacidad de arreglarnos. Que no está mal. Y es el partido más democrático de la República del Paraguay porque siempre se hicieron elecciones para elegir sus autoridades. Dice que está todo probado el tema de las conexiones. Sí, salió todo mal. El No, sábado acá me dicen que se probó y salió todo bien. Sí, ¿quién te dice? Depende de la versión que Yo hablé escuche. con convencionales y me dijeron que la Por eso, Carlos, es- ¿Perdón? es por eso que cuando complicado. estás del otro lado del escritorio todo está mal, cuando estás del otro lado del escritorio Yo todo pedí está la bien. palabra Esa es y no me dinámica dieron. del partido. Yo pedí la palabra. ¿La discusión? No, el sábado se hizo una prueba a las 8 de la mañana. Y no le dio la Primero no me palabra. pude conectar, me conecté recién a las 9. Cuando yo me conecté ya pedí la mano, ya levanté la mano. Cuando explican lo de la mano, que es para hacer llamadas, yo ya tenía la mano apretada, entonces yo tendría que haber sido el Carlos, primero. yo también pedí la Entonces, palabra y no por eso todo está mal. y No, me dieron. pero no se pudo ni conectar el 10% de los convencionales. ¿Esto se puede repetir? Cuando guste. No, digo, el tema de este tipo de planteamiento como una convención que se anuncia. Claro que se puede. 1, 2, 3 veces se puede hacer. Claro. Juan, O sea gracias. que 1, 2, 3 veces se puede violar la ley y se forma una dictadura dentro del Partido Colorado. Al fin y Porque al si cabo van a gana la prorrogar mayoría. una, Si dos, tres si la veces. minoría pierde, que judicialice. Muchísimas gracias por venir, señores. Tengo que ir a la pausa. Bueno, hoy decidimos, estábamos hablando con los compañeros, la necesidad de conocer a la gente que quiere ser parte del Consejo de la Magistratura. Y ustedes saben que el Consejo de la Magistratura tiene representantes de diferentes sectores, Sí. ¿verdad? Y uno de esos sectores tiene que ver con profesionales abogados. Y en esta primera parte queremos presentar al señor Juan Sosa Vareiro, lista 3. Don Juan, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches. Por la invitación. Gracias por estar. Al señor Chen Chung Kuo. Hola, ¿Cómo le va? están? ¿Cómo está? Todo bien. todo Lista 2. bien. Por letra es el tema. Ah, ¿por letra es? Sí, lista Letra K. Ah, lista acá es. ¿Y la suya cuál es entonces? La nuestra es C y fuimos los terceros en inscribirnos. Los terceros inscritos. Y el señor Pablo Vareiro. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, gracias, Carlos. ¿Qué lista es? El A, Ah, el primero en inscribirse. bueno. Empecemos y preguntemos a Alfredo, Estela y Andrés, a cada uno de ellos, y aprovechando el tiempo, porque después vamos a recibir a otro grupo también de candidatos para el Consejo de la Magistratura, digo bien, en representación de los abogados. Estela. Hoy lancé una pregunta en Twitter anunciando estas entrevistas y le preguntaba a los abogados de qué les sirve a los abogados, al gremio de los abogados, tener representantes ante el Consejo de la Magistratura, es el que elige la terna para jueces, fiscales, ministros de corte. O sea, tiene muchísimo poder político un miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, ustedes están peleando esas candidaturas, pero para el gremio de abogados, ¿qué ganan los abogados con tener un representante ante el Consejo de la Magistratura? Cualquiera, ahí Carlos va a dar la palabra. Señor, por favor, empezamos con usted. Ahora rompo el hielo entonces. Antes que nada, de la forma que hoy estamos trabajando, el representante del gremio de abogados al Consejo de la Magistratura no le sirve a nadie. Se ha convertido en un cupo político secuestrado por la clase política y en elecciones anteriores parecía más la elección entre contendientes políticos partidarios que entre verdaderos gremialistas. Nosotros, desde Convergencia, tenemos como plataforma fundamental recuperar ese rol de representación, que realmente ese representante cumpla su función, que esté cerca no solamente de la elección como si fuera un gestor de negocios, que sea realmente un representante digno, que conozca la problemática y por sobre todas las cosas, que recupere ese rol de representante con su estamento. Hoy los representantes del gremio representan a la clase política, representan a jueces, representan a fiscales, pero a quienes menos representan es al gremio de abogados. Esa pregunta que yo vi que alzó usted en el Twitter, realmente es una pregunta cuya respuesta hoy es lamentable. Hoy no nos representan a nadie. Señor Kuo. Sí, así mismo, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sosa. Por fin, esta vez, estamos un grupo de abogados que litigamos
que pasilleamos, caminamos, transitamos por los tribunales, fiscalía, etcétera, que estamos por pugnar este puesto, este cargo, para entrar a representar de verdad al gremio de abogados. Y no digan que es un voto y un voto no hace, no hace gran ruido, pero ya tuvimos una experiencia de una terna para la Corte con el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Él se opuso a una persona con un solo voto, logró cambiar. Es que es importante esta voz, es importante esta integración, es importante esta fuerza que tenemos nosotros y tenemos que aprovechar. Doctor Vareiro, Pablo, usted escuchó el planteamiento, ¿entendió? Ahora en el contexto estoy. Gracias, Perfecto, Carlos. Hay que decirlo que el Consejo de la Magistratura no está cumpliendo el rol que le fue asignado por la Constitución Nacional y mucho menos por la Carta Orgánica. Desde el puntapié inicial de la primera asamblea hasta la fecha, los colegas siempre prometemos nosotros, los abogados, una cuestión que en ocasiones no se compadece. Es el puntapié inicial, Carlos y tus compañeros, no se compadece con la Constitución Nacional. Pareciéramos que estamos desoyendo los derechos, deberes y prerrogativas, lo que dice la Constitución como función que le indica a los miembros del Consejo. Y en ese contexto, obviamente, no solamente los gremios, los representantes del gremio no están cumpliendo conforme al mandato constitucional y legal, sino que todo el Consejo. Este candidato, Pablo Vareiro Portillo, está haciendo un diagnóstico, estableciendo una realidad y en su consecuencia se concluye que estamos en una terapia intensiva. Estamos viendo ¿El Consejo de la Magistratura está en terapia intensiva? Ese es mi criterio después de hacer un diagnóstico, Carlos, y demás compañeros que te acompañan. Está en terapia intensiva, está viendo un estado choqueado y en su consecuencia existe una dictadura judicial. ¿Por qué una dictadura judicial? Porque lo que menos se tiene en cuenta es la vigencia del principio de legalidad. Comenzando, entonces, en ese contexto, este candidato señala que el sistema judicial de la República del Paraguay es lo que está tergiversado. Y conste que la Constitución Nacional establece la independencia absoluta. Esa tan anhelada independencia del Poder Judicial, hasta ahora, nunca jamás, desde su inicio del Consejo de la Magistratura, se dio cumplimiento. Este modelo se trajo a fin de escindirse de la dedocracia del sistema estronista, que por un tubo entraba en el Ministerio de Justicia y Trabajo y directamente se sabía quién era desde el inicio mismo. Y ese modelo de la dictadura se quiso cambiar y se instaló el Consejo de la Magistratura. Y esa tan anhelada sigue campante y sonante. Hay que decir que son dos los representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Andrés, por favor. Y aprovechando, supongamos que dos de ustedes tres son elegidos y están dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué cambiarían de la gestión actual y por qué? A los tres les pregunto. ¿Empezamos otra vez? Sí, de la misma forma, por favor. Entonces, al mismo ritmo. En primer lugar, cambiaría ese servilismo que hay a la clase política. Hoy no se eligen a los mejores, no se eligen realmente a quienes están mejor capacitados. Hoy se elige al amigo, se elige al pariente, se elige al cuate, a la amiga o lo peor de todo, a aquel que va a ser servil y leal dentro de la justicia. Hoy ese es el criterio de selección y eso está a la vista. El sistema de justicia está colapsando porque los operadores de justicia no tienen la capacidad que deberían tener. Y esa es una responsabilidad directa del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que filtrar entre cientos y miles de candidatos a realmente los mejores. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que utiliza la figura de la transparencia, pero solamente de boca para afuera, porque adentro se organizan de forma que las ternas siempre respondan a intereses políticos o intereses externos a la real capacidad. Lo que cambiaría es el método de selección. Yo buscaría más la capacidad, la honorabilidad y la ética, y no solamente la mera acumulación de puntajes, que es otro grave error. Convertimos la carrera de llegar a jueces y fiscales en una carrera de quién tiene más puntos. Descuidamos la verdadera preparación, descuidamos la calidad y por sobre todo
hace años que venimos descuidando la honorabilidad de quienes van a ser los administradores de justicia. Eso cambiaría. Señor Q. Sí, no solamente esto, sino yo también estoy apuntando a una serie de trabajos de control. Estoy preocupado incluso de ser electo. Cuando sea electo, yo voy a cumplir mi promesa, y una de mis promesas es visitar cada sede judicial. Aunque sea una vez a la semana, visitar, escucharle a los colegas qué dicen, qué se quejan, qué sugieren, y vamos a tomar nota. Y estos jueces y fiscales y defensores de esa zona, de ese juzgado, de esa circunscripción judicial, van a tener que atajarse. Si es que quieren recurrir, yo voy a hacer un filtro. Aparte de seleccionar los mejores, los más éticamente aprobados, aparte de tener en cuenta sus trabajos reales de cada uno de los postulantes de cada cargo, es ese trabajo de control fuera de horario de sesión, obviamente, ¿verdad? Aunque sea una vez a la semana, estaría visitando en cada sede judicial para el trabajo de relevamiento de datos y controlar el trabajo de cada uno de los operadores de justicia. Doctor Portillo. Vareiro Portillo. Vareiro Portillo, perdón. El reglamento se sustenta en una tergiversación. La Constitución Nacional es bien clara, contundente, objetiva e imperativa del mandato, que la objetividad y la idoneidad son los requisitos esenciales para que uno pueda ser electo, previamente entrada interna. En ese contexto, hay que señalar categóricamente que el reglamento predomina el subjetivismo y no la objetividad que tendría que caracterizar para la terna y en su consecuencia posteriormente para ingresar como magistrado. En su consecuencia, entonces hay que decir que para la Corte Suprema de Justicia, para tener la Corte Suprema de Justicia, 40 son objetivos, el 60%, así como suena, 60% es subjetivismo. Entonces, y además de eso, el objetivo, como estaba señalando el colega, el cartoneado de los colegas. Cualquier cartoncito, inclusive, vale puntos, y in límites. Y por otra parte, se margina, por eso digo la tergiversación. El Consejo, al emitir y tener vigente este reglamento, está tergiversando, está cambiando el sentido, está cambiando la naturaleza de la Carta Orgánica del Consejo y la misma Constitución, porque no respeta la objetividad, la idoneidad, que son fundamental para el efecto. En ese sentido, hay que decir que los cartones inclusive se superpone a las obras jurídicas. Yo tengo más de 20 libros publicados. El primer Código Procesal Penal de la República en toda la historia jurídica paraguaya, yo lo hice. Después los otros colegas vinieron a hacer. Yo hice posteriormente, seguidamente nomás, en 12 tomos, Instituciones Procesal Penal, Código Penal en 8 tomos, y así me va. ¿Y sabes cuánto? El Consejo me puntúa. 4 libros. ¿Y qué dice? Yo hago el reclamo correspondiente y me dice, ese es el reglamento. Y no corresponde. Me voy ante la Corte Suprema de Justicia, rechaza in limine también. O sea que es un círculo vicioso en donde la cabeza es lo que determina hacia qué sentido podría ir. ¿Las elecciones cuándo se hacen? ¿El 20? 21. 21. El 21. Es un sábado, Están ¿verdad? habilitados. Sábado. Es un sábado. Es un sábado. ¿Perdón? 31.753. ¿Perdón? 31.753, toda la República. Pueden elegir. Así mismo. Pero son 10 listas. 10 10 listas. Alfredo, por favor. Sí, son 31.000, pero excluyeron a todos los funcionarios judiciales, ¿verdad? Sí. Una decisión histórica de la Corte en la cual con eso los abogados hoy tenemos la oportunidad histórica de recuperar ese rol de representación, porque Ojalá. Anteriormente, contra las listas tradicionales, nos íbamos ya 3.000-0 en contra. Hoy estamos todos otra vez en la misma Más o menos línea. equiparados. Y sí vamos a tener elecciones reales. Lo que decía el doctor Vareiro, y es cierto, en la constituyente de 1992 surgió como una figura nueva, promisoria, novedosa, el jurado de enjuiciamiento. Las puertas del Poder Judicial se abrían de forma más democrática, se creía.
Y así fue quizá en el primer mandato o el segundo, pero eso se fue deteriorando con el tiempo de una manera casi, diría hoy, escandalosa. Se convirtió en un campo de batalla político y no gremial. Y para peor, yo no sé por qué, pero probablemente la profesión en donde el Partido Colorado tenga una mayoría más importante es la de los abogados. O sea que se convirtió en una lucha interna del Partido Colorado. Y el poder es tan grande que se despliegan campañas electorales carísimas, como todos ustedes saben. En todas las capitales departamentales, pese a la pandemia, se está movilizando muchísimo dinero en esta campaña. Yo auguro que estos nuevos candidatos y estos cambios intenten recuperar esta figura tan desprestigiada del jurado de enjuiciamiento. Ahora, la pregunta que Consejo de Magistratura. El Consejo de la Magistratura, perdón. La pregunta que les quería hacer sobre el Consejo, en el pensamiento utópico de que hubiera una nueva constituyente el año que viene, ¿qué cambiarían y qué propondrían en base a la experiencia que adquirieron del Consejo de la Magistratura hasta ahora? Doctor Sosa. Nosotros hemos ya como movimiento gremial Convergencia propuesto que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se unifique en un solo órgano. Hoy tenemos la ilógica de que un órgano es el que selecciona y otro órgano es el que castiga, con la triste realidad de que el jurado de enjuiciamiento se convirtió en un garrote político. Cuando el juez no quiere hacer lo que le dicen los políticos de turno, el jurado es el garrote con el que se le pega o se le castiga al juez o al fiscal. Nosotros habíamos propuesto que se unifique en un solo órgano y que tenga un componente mayor gremial de las universidades, incluso de otros estamentos que hoy no están representados, para que con eso podamos poner la balanza y equilibrar la balanza. Eso nosotros sugeriríamos. Ya lo hemos hecho y lo volvemos a ratificar. No podemos tener un órgano selector politizado 100% y encima un órgano que castiga totalmente politizado. ¿Cómo le vamos a pedir valentía a los jueces y fiscales cuando nosotros mismos estamos permitiendo que quienes los designan o quienes los castigan sean realmente del sector político? Ya entra condicionado. Claro, entran condicionados. En consecuencia, sometido. Es más, y voy a decirlo frente a las cámaras y los fiscales y los jueces saben, quien no hizo lobby con los políticos jamás hubiese llegado al cargo. Esa es la triste realidad y eso tenemos que romper y los abogados tenemos la oportunidad histórica de hacerlo ahora. Doctor Cubo. Pareciera mentira. Calcado es nuestra propuesta. Tiene que estar en la misma lista para ese... y dada casualidad que es casi... el sentimiento de los colegas que realmente somos de pasillo. Calcado. Es el sentimiento unísono. Y yo agregaría de eliminar unos cuantos condimentos políticos dentro del componente del Consejo. Sacarle a los senadores y diputados. ¿Del Consejo? Sí, directamente. Esa sería una modificación. Y para completar, doctor Vareiro Portillo, por favor. Yo considero, y la misma Constitución establece, y la Carta Magna, que el Consejo de la Magistratura es extrapoder. Su naturaleza lo está conceptuando y definiendo de que tenía que ser en principio apolítico. Entonces tendríamos, para que funcione realmente y cumpla su función a cabalidad, tiene que necesariamente sanearse, porque si estamos permitiendo que los políticos nuevamente ingresen en ese consejo, va a permear esa tan anhelada de la independencia del Poder Judicial. Bueno, incluso perdón. Incluso hay gente que usa como trampolín de entrar en el consejo para ir a hacer su carrera política. Bueno, quiero agradecer muchísimo, pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad. Yo le agradezco mucho al doctor Sosa Vareiro, al doctor Cubo, al doctor Vareiro Portillo. Si ustedes se dieron cuenta que con este tema de la pandemia todos estamos con mascarilla, ¿verdad? Sí. Yo no puedo desaprovechar esto hoy. El doctor Riquelme tiene una mascarilla que dice La Lupa, esto es de Monumental, ¿verdad? Radio, claro. Radio. Estela viene re chuché, una cosita así, es para más o menos para fin de año ya su mascarilla, ¿verdad? Artesanía paraguaya. Espectacular, ¿verdad? Es otra cosa. Y el doctor Boxia, identificado con el programa como corresponde. La camiseta. La camiseta, se puso la camiseta bajo la lupa, se pone la mascarilla bajo la lupa. ¿Y por casa cómo andamos? Y este servidor está igual que el doctor Sosa Vareiro, es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Es lo que encontramos. El doctor Portillo dice,
PB, Pablo Vareiro, Mega Consejo 2020. Pero esto es imperdible y le pido al doctor Cubo que mire hacia allá y quiero que la cámara le haga un primer plano al perfil izquierdo del doctor Cubo. Y él, mire, más allá, mire, más a su derecha, mire, ahí. Todo de bola. Carlos, vos sabés que el doctor tiene registrado en DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Está en proceso de registración. Está en proceso de... Y muchas cosas en este país, muchas cosas en nuestro país lastimosamente se define con esa expresión. La elección de abogados también, ¿verdad? No. Bueno, señores, gracias por venir. Espero poder cambiar este concepto. Y ojalá que dentro de poco... Por eso me lancé. Perfecto, gracias por venir. Realmente valoramos mucho. A los colegas, el 21 de noviembre hay dos caminos. Lo mismo de siempre con los mismos de siempre o optar realmente por gremialistas que desde adentro puedan cambiar la justicia. Muchísimas gracias por venir, muy gentil. En un ratito vamos a recibir a otros abogados que quieren integrar el Consejo de la Magistratura. 20:34 en la República del Paraguay. En la primera parte tuvimos a representantes de dos sectores del Partido Colorado, uno de acuerdo con la convención a realizarse el próximo 14. 14 de noviembre. El otro en contra. Uno dice que es legal, el otro dice que es inconstitucional. Claro, lo que están en contra son los que dicen que la prórroga de mandato es inconstitucional. Claro. Eso es lo que se va a definir. Eso se va a definir en esta convención. En esta convención. Próximo 14. Bueno, recién teníamos a 3 representantes del sector de gremios de abogados, porque son 10 las listas, hay que decir, de abogados que quieren llegar al Consejo de la Magistratura. Y se eligen 2 miembros titulares y 2 suplentes, Andrés, ¿verdad? Así es. Sí, 2 Así titulares. Hoy, por ejemplo, ¿quiénes son? Baqueta y Salas. Claudio Baqueta, que busca la reelección. Y Adrián Salas. Adrián Salas. Y Adrián Salas. Sí. Doctor Oscar Pacielo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a los miembros del panel y a toda la teleaudiencia. Jaime Benítez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches a todo el panel. Hay que decir, Jaime, que sos el número 2 de Alfredo Maggi, ¿verdad? Sí, el titular número 2 de la chapa del movimiento Juntos por el Cambio, que postula a Alfredo Maggi y Jaime Benítez para el Consejo. ¿Alfredo está internado? Está internado en este momento. COVID también. Bueno, lastimosamente no puede estar, pero Jaime cumple y viene respondiendo a una invitación para compartir también. Oscar Pacielo, Estela, vamos a hacer lo que hicimos con los otros también, ¿o tenés otra pregunta? Y arrancamos contigo, por favor. La pregunta que les hacía a los otros era qué esperaban de sus representantes ante el Consejo, y le quiero preguntar al doctor Pacielo y al doctor Benítez, ¿en qué les benefició hasta hoy? Ustedes me pueden citar algo, pues sí, bueno, gracias a nuestros representantes ante el Consejo de la Magistratura, el gremio de abogados ahora gozamos de tales cosas. ¿Hay algo que ustedes puedan decir concretamente? Vamos a empezar con el doctor Pacielo. Bueno, hubo avances en algún sentido, ¿verdad? Principalmente el doctor Adrián Salas ha sido una persona mucho más aperturista que otros consejeros anteriores, y en ese sentido el gremio ha tenido mayor contacto, mayor fluidez de contacto. Pero nosotros lo que sostenemos es que falta potenciar la participación del gremio de abogados dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la norma constitucional, al establecer la participación de 2 representantes del gremio electos por sus pares, hace referencia exclusivamente a los abogados que ejercen la matrícula, es decir, los que trabajan en tribunales de manera independiente. Entonces, estos abogados, como nosotros, somos los que verdaderamente conocemos las virtudes y falencias de los actuales operadores que están del otro lado del mostrador. Entonces, lo que se buscó en la Convención Nacional Constituyente es dar participación a un sector verdaderamente independiente, porque los otros sectores dependen de las directivas de sus cuerpos colegiados que los designan. Entonces, Estela, respondiendo a tu pregunta, nosotros consideramos que falta mejorar aún mucho más y es la tarea que queremos continuar postulándonos al cargo. O sea, ustedes quieren que el gremio de abogados, o sea, tenga en la selección de fiscales y jueces. Ese es el punto. No es que nosotros queremos, es lo que corresponde se haga, escuchar la voz de los representantes del gremio de abogados. Así está diseñada la participación de los abogados en el Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo nosotros debe ser queremos dar en una ese sentido, cuando se presenta una terna para fiscales, por ejemplo?
¿Qué debe hacer el representante de abogados? Decir, convocarlos a una reunión, decir, bueno, ¿a quién de esta terna yo debo votar? ¿O cómo tiene que ser esa relación? Bueno, dos etapas tiene el sistema de evaluación. Una, la directamente personal de evaluación del representante del gremio con el postulante. Y los méritos académicos y todo lo que ustedes conocen. Pero en mi caso particular, yo pienso, no para todas las ternas, eso sería mentirle a los colegas, pero en la mayoría de los casos, cuando se publica un edicto llamando a concurso para 10 cargos de fiscales, tener contacto con los profesionales del gremio de la localidad a las que se están postulando estas personas. ¿Por qué? Porque esos miembros de la comunidad jurídica o de la misma comunidad, la sociedad civil de esa comunidad, conocen a las personas, saben quién está en condiciones de servir como funcionario público, porque acá tenemos que erradicar definitivamente que el funcionario se sirva del ciudadano y no que venga a servir al ciudadano como corresponde. Entonces, nosotros sostenemos que ese control social que debe existir va a beneficiar a la gestión del que sea electo. Ese contacto tenemos que tenerlo nosotros, saber qué piensan los colegas, saber qué piensa la comunidad sobre Estela, que se está candidatando para fiscal de la niñez y adolescencia. Esa es la tarea que nosotros queremos desarrollar como innovación y va a permitir también una descentralización en la práctica de lo que hoy es el andar del Consejo de la Magistratura. A ver, Jaime, con relación a lo que planteaba Estela, por favor. Bueno, en relación a lo que plantea, en realidad nosotros consideramos que el gremio de abogados dejó de ser o de estar representado realmente por los actuales miembros. Anteriormente, en época pasada, cuando estaban los colegas, ya hoy penosamente desapareció el doctor Iruna Lamani, el doctor Cristóbal Sánchez, sí nosotros nos sentíamos genuinamente representados los abogados por nuestros pares. Hoy en día creo que se ha perdido un poco eso. Entonces, decir qué nos beneficia a los abogados hoy, o en qué nos benefician nuestros representantes ante el Consejo, diría que en nada, absolutamente en nada, porque no nos representan realmente en el día de hoy. Entonces, es justamente eso lo que estamos buscando ahora con el doctor Alfredo, que un colega que verdaderamente sienta y tenga el sentir de la gente que todo el día está trabajando por tribunales, pueda llegar, porque es el que verdaderamente conoce la problemática y que efectivamente va a poder representar y llevar la voz de los colegas en el Consejo de la Magistratura. Andrés. Sí, en el grupo anterior de 3 candidatos, prácticamente en forma unánime respondieron que no están de acuerdo con la calificación, con el sistema de elección que actualmente utiliza el Consejo de la Magistratura. Por eso le quería preguntar a ustedes si tienen alguna propuesta de modificación del Reglamento General de Concursos y cuáles serían esas modificaciones para tratar de que la gente quede un poco más satisfecha con las elecciones que van haciendo como órgano del Consejo de la Magistratura. Sí, si me permite. Sí, doctor. Sí, claro. Nuestra propuesta principal es la de revisar el reglamento actual. Este es un reglamento que ha servido como un freno a cierta arbitrariedad que existía anteriormente, pero hoy se imponen otros parámetros de medición. Desde mi óptica no podemos seguir dando todos los puntos a la cantidad de títulos académicos, soslayando a la persona misma, evaluando a la persona misma. ¿Qué quiere decir esto? Bien, apreciando si esta persona, por medio de un examen, está capacitada intelectualmente para el cargo al que se postula, pero mucho más importante, si esta persona goza de la integridad y del compromiso como servidor público para el cargo al que se está postulando. Esa es la persona que nosotros tenemos que premiar. Y en ese sentido hay que evaluar la experiencia, la integridad, como dije, y la consideración que tiene esa persona dentro no solo del gremio de abogados, sino de la comunidad en general. Es decir, mirar más a la persona que se está postulando antes que a las cartulinas que presenta y que hoy en día han bastardeado el reglamento. Doctor. Bueno, en el mismo tenor también nosotros coincidimos en que
la cartoncracia que se instaló, ¿verdad?, para la selección de los jueces y fiscales y defensores ha sido un poco un sistema excluyente para las personas que no gozan de capacidad económica para poder capacitarse, y en realidad finalmente ese dossier de cartulinas que uno tiene no representa la capacidad real que tiene esa persona para ejercer el cargo. Entonces, primeramente sería modificar en ese sentido el reglamento. En segundo punto, valorar principalmente a la persona como ser humano, porque el servidor público tiene que ser una persona que esté preparada para servir, no para servirse del cargo. Entonces, la honradez y la ética en este sentido tiene que tener un lugar preponderante al momento de seleccionar a un colega que va a integrar una terna, y por último, principalmente también de que sea de la localidad donde va a prestar ese servicio, por diversas razones, ¿verdad? Uno, porque va a estar en contacto permanente con los miembros de su comunidad y, como se dice vulgarmente, por lo menos no va a tener vergüenza de hacer malas cosas. Y segundo, porque como está ocurriendo en la actualidad, que se seleccionan a colegas por decirlo así, de Asunción para prestar su servicio en Ciudad del Este, entonces se va el lunes por la tarde y jueves por la tarde ya vuelve otra vez a Asunción, y 3 días nomás de su trabajo ocupa para prestar su servicio por la distancia y la dificultad que le presta. Entonces, esos pequeños detalles son los que queremos cuidar al momento de seleccionar a los colegas que van a integrar la terna. Alfredo. En el mismo sentido que le pregunté a los primeros 3 candidatos, ¿cómo se les ocurriría diseñar un nuevo sistema constitucional tanto de jurado de enjuiciamiento como de Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la experiencia de todos estos años? Doctor Paciello. No cabe duda alguna que el descrédito en que han caído estas instituciones es consecuencia de la intervención de los representantes de las cámaras del Congreso. Negar eso sería tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cómo diseñaríamos esto? Excluyendo al sector político directamente, dando mayor participación al gremio de abogados y dando mayor participación al estamento académico, es decir, a las universidades. Yo creo que por allí tenemos que ir desarrollando un nuevo lineamiento del Consejo de la Magistratura para que pueda evaluarse a ciencia cierta la capacidad real de esta persona en sus 2 aspectos: intelectualmente, es decir, su idoneidad, y el aspecto de compromiso como servidor público que sostenemos es imprescindible tener en cuenta. Bueno, en el mismo sentido también hay que revisar un poco la historia, ¿verdad? En la Constitución del 67, los magistrados eran electos por el Poder Ejecutivo, y gracias a la inclusión del Consejo de la Magistratura se logró frenar un poco, vamos a decirlo así, la injerencia política en la selección de estas personas, estos colegas que van a ejercer el poder coercitivo en representación del Estado. Entonces, se vino modificando y se crea el Consejo de la Magistratura, y en el debate estuve observando, procuraron meter más representantes de los poderes políticos. Felizmente quedó conformado como está hoy en un punto de equilibrio medio, porque tenemos 4 representantes básicamente políticos y tenemos 4 que son del sector académico, 2 y 2 del gremio, ¿verdad? Entonces sería, en un proceso de evolución del Consejo de la Magistratura, sería eliminar por completo el sector político del Consejo de la Magistratura, porque no puede ser que el órgano juzgador, el principal órgano, nosotros consideramos que si el Poder Judicial en un país no funciona, el resto de las instituciones tampoco van a funcionar. Entonces hay que sacarle al Poder Judicial el garrote que tiene el poder político sobre ellos, porque ¿cómo va a juzgarle un juez sin tener temor a un político que le puede, a través del jurado de enjuiciamiento magistrado, destituirle de su cargo? Claro, pero ese es un discurso repetido, porque el que le designa es político, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Con un respaldo político, y el que le sanciona también.
puede ser de un representante del sector político, ¿verdad? Claro. Ahora, quiero decir nomás que de los 5 representantes de listas no se descalificaron ninguno de ellos. Sí. Y coinciden en muchas cosas, sobre todo porque le quieren, aparentemente entiendo, es devolver el prestigio a ese representante del gremio de abogados para que conforme un organismo tan importante como el Consejo de la Magistratura. Eso es lo que noto. Y quiero decir también que de las 10 listas que se presentan, una sola lista tiene a una mujer. Así es. Una sola lista tiene a una mujer. Debo decir también que nosotros invitamos al señor Claudio Baqueta, dijo que no puede estar. Invitamos al señor Jorge Bogarín, dijo que sí iba a estar primero y dijo incluso con quién quería sentarse. Condicionó. Condicionó sentarse con Baqueta y con Paciello. Sí. Y hoy llamó para decir que no puede venir. Por algo será. ¿Perdón? Por algo será. ¿Qué será? Ese algo, ahí ya me gustó a mí y algo será, ¿por qué será? Y no sé, él tendrá su razón. Nosotros estamos aquí. Pero quiso sentarse con usted y con Baqueta. Y tuvo la oportunidad. Y no, dijo que no va a venir. Y a quien ubicamos fue a Zárate, que encabeza otra lista también. Por favor, Estela. Sí, no, justamente yo le quería preguntar, porque hay una coincidencia con respecto a los otros candidatos también, que hay que eliminar a la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura. Yo no sé tampoco si existe tanta garantía ni con los abogados ni con los académicos con respecto a la independencia de la justicia, pero vamos, ese es otro debate, porque es una reforma constitucional y ese no es el punto aquí hoy. Hay una... antes, en los 90, la disputa por las dos bancas del gremio de abogados era gremial. Hoy vemos que una disputa política es una disputa política colorada. Y hoy, en este tiempo se dio la particularidad de que dos hermanos controlaban la puerta de entrada al Poder Judicial, le hace Claudio Baqueta, y la puerta de salida del Poder Judicial, que es el senador Baqueta, que ahora renunció, pero teníamos un hermano aquí para nombrar a jueces y fiscales y teníamos al otro hermano con el garrote para castigar, si quería. ¿Qué opinan ustedes del rol que cumplió Claudio Baqueta hasta hoy en el Consejo de la Magistratura? Porque le pregunto porque él busca la reelección. ¿Por qué debería elegirle a Paciello, los abogados o a la lista de Magui, en todo caso, y no a Claudio Baqueta? ¿Doctor Paciello? Bueno, voy a hablar de por qué a Paciello, ¿verdad? Porque ese escaño que la Constitución previó para los abogados, como dije al principio, está pensado para un abogado que ha ejercido efectivamente la profesión, que ha transitado los pasillos de tribunales, que nunca estuvo involucrado en cuestiones que hagan dudar de su honorabilidad o de su compromiso con el gremio. Y en ese sentido, tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión, tengo 30 años de ejercicio de dirigencia gremial también, y estuvimos poniéndole el pecho a muchas cuestiones del gremio en reiteradas ocasiones. Algunas veces tuvimos resultados favorables, otras no. Pero nosotros toda nuestra vida profesional la hemos desarrollado en los pasillos de los tribunales. Nunca nos hemos postulado a un cargo público ni político. Respondemos al gremio, nacimos en el gremio y mi intención particular es, después de cumplir la gestión en el Consejo de la Magistratura, es volver al pasillo, volver a desempeñarme en el gremio y con la satisfacción de haber colaborado para que mis colegas trabajen mejor, yo trabaje mejor y mi descendencia también. Prefirió decir por qué a Paciello y por qué y odió lo de Baqueta. ¿Que me preguntó eso? No, por eso, pero ¿por qué no a Baqueta? Dijo ella. Al principio, y bueno, porque ya ha tenido la oportunidad de demostrar lo que podía o no podía hacer y ya el gremio de abogados lo juzgará. Yo creo que en este momento eso mismo que señalaste le ha jugado mucho en contra a Claudio Baqueta, la circunstancia de estar él en el organismo de selección y el senador Baqueta en el organismo de salida, por decirlo. Yo creo que esa circunstancia a ambos pudo haber perjudicado, pero más a Claudio Baqueta. A ver, Jaime, ¿por qué Magui, por qué Benítez, con relación a lo que planteaba Estela, por favor? Bueno, como el doctor Alfredo Magui es también un pasillero, desde que egresó se dedica a la profesión. Yo también desde que egresé me dedico a la profesión y conocemos los vaivenes del ejercicio diario de la profesión.
y la dificultad que nos crea en el trabajo diario, la mala gestión de algunos colegas que ejercen los cargos de magistrados. Entonces, eso es lo que nos motivó en realidad a buscar este cambio, porque como para responder a la pregunta anterior con relación a Claudio, yo ya había respondido anteriormente que no me siento representado hoy en día por los actuales, entonces por ese motivo no lo elegiría de vuelta a él. Entonces, inclusive de tanto descreimiento que vino generando la conformación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura de los Abogados, yo dejé de participar en la actividad gremial, que lo hice desde haber egresado, vine participando hasta la última elección que abandoné. Dije, esto no tiene sentido, se pierde tiempo, se pierde dinero, dejar de trabajar y finalmente las estructuras conforman y manipulan y no podemos ocupar los que genuinamente deberíamos de estar allí. Y Alfredo May, con su carisma, logró convencerme de vuelta de entrar a pujar una batalla difícil, ¿verdad? Una batalla bastante difícil. Y el índice de participación del histórico del Consejo de la Magistratura, si se revisa, se nota que no hay mucha participación de los colegas porque no se sienten representados, ¿verdad? Y ahora con la exclusión de los funcionarios públicos, yo creo que es la oportunidad de los colegas de venir y elegir a quien creen que de verdad le va a representar, y esperemos que elijan la lista M, ¿verdad? El doctor Alfredo, ¿verdad? Porque este es el único momento, creo yo, que podemos tener para tener realmente un genuino profesional independiente en el Consejo de la Magistratura. Alfredo. No sé si coincidirán conmigo que el nivel general de los fiscales de este país, comparando a una década y media atrás, ha venido en una degradación constante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando aquellos fiscales jóvenes, claro, todo era más nuevo y más esperanzador, digamos, sí daban la impresión de que se movía de otro modo las investigaciones judiciales, ¿verdad? Incluso muchos de ellos después se dedicaron a la política gracias en todo caso ocuparon cargos públicos. Claro, a la figuración que les daba ese cargo. Gobierno, digo. A medida que se fue estructurando la fiscalía y aumentando el número de fiscales y pasó el tiempo, uno encuentra cada vez más historias de fiscales metidos en cosas raras, filmados con coimas, con intervenciones aberrantes en algunos juicios. Ahora, la pregunta es, ¿tiene el Consejo de la Magistratura mucho que ver en eso? Y si así tienen, ¿qué es lo que pueden hacer para que eso se corrija en el futuro? Doctor Paciello. Por eso decía Mengo que hay que mirar a la persona, no solamente las cartulinas que presenta, sino hay que ir un poco más allá. Y esa es la tarea de un verdadero representante. Lo que señalabas es cierto, hubo un deterioro notorio de la calidad y gestión de muchos representantes del Ministerio Público. Y ya esto viene de antes, viene de la formación que muchos traen de la Facultad de Derecho también. Eso tenemos que mirar un poquito también, que el nivel de estas casas de estudio ha caído bastante. Entonces, esta gestión de estos agentes fiscales ha dejado mucho que desear, pero también, y vuelvo a reiterar, por esa falta de apreciación de la idoneidad y calidad moral del que se postula. Eso para mí es determinante. Tiene que ser una persona comprometida con el cargo al que va a representar, va a ser representante de la sociedad, no de alguien en particular. Y en estas cuestiones también ha influido mucho el amiguismo, la directiva política de algunos caudillos, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, no podemos negarla. Y es por eso que hoy, entendiendo y habiendo sufrido en el ejercicio profesional esa decadencia que ha tenido el Ministerio Público, es que nosotros pensamos que hay que ponerle un punto final y hay que empezar a revertir esto con actitud, con coraje y con absoluta independencia. Y para cerrar esta parte, con relación al mismo tema planteado por Alfredo. Definitivamente sí tiene responsabilidad el Consejo de la Magistratura, porque es el organismo que propone las ternas
para los colegas que van a ocupar esos cargos. Entonces, sería absurdo decir que no tiene responsabilidad el Consejo de la Magistratura cuando que es el órgano que propone las ternas, ¿verdad? Entonces, como decía, la conformación del Consejo de la Magistratura, que tiene 2 colegas independientes y 2 colegas también que ejercen la docencia, es justamente lo que se buscó generar un equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura. Y cuando estos sectores que no deberían de responder al sector político lo hacen y dejan de representarnos a nosotros, entonces se produce lo que estás expresando. Se produce la degradación en el ejercicio de la profesión, se produce la degradación en el ejercicio de los diversos cargos, porque no se selecciona a las personas por su capacidad, por su integridad ética y moral, sino se les selecciona para que el día de mañana pueda responder a ciertos favores y puedan dar ciertas coberturas. Entonces, por eso es que hoy nosotros venimos a decir basta a eso. Y ojalá que podamos decir, y me siento contento de que la mayoría de los colegas tienen ese mismo pensamiento, ¿verdad? Entonces, creo que si logramos el día 21 acceder al cargo, vamos a sentirnos respaldados por los colegas, porque no es la primera batalla es llegar y una vez estando en el cargo poder imponer el criterio que queremos. Y ahí vamos a necesitar el respaldo de todos los colegas realmente para tener la fortaleza y poder implementar las políticas que queremos hacer dentro del Consejo. Bueno, Alfredo Maggi es lista M, ¿verdad? Lista M. ¿Y Pacielo es lista O? Lista O. Los dos son colorados. Yo soy colorado, sí. Colorado. ¿También? Maggi también, ¿verdad? Bien. Maggi también. Pero esta es una cuestión para los representantes genuinos del gremio, que no pasa por la bandería política. Eso, Estela, dijiste en una parte hay 10 listas coloradas. No. Desde nuestro punto de vista y de nuestra motivación como candidatos, pesa y prima en exclusividad el compromiso de tratar de representar genuinamente al que está en el pasillo. Pero sin embargo se juega, doctor, porque veo, por ejemplo... No, eso es innegable. Claudio Baqueta, sí, básicamente, no sé si respondería al oficialismo, pero el doctor Bogarín, que dijo que iba a venir, que no va a venir, muestra su foto con Horacio Cartes y se dice que es el candidato de Horacio Cartes. Entonces sí, acá el trasfondo es una disputa política. Y sí, son sectores de poder, pero creo que más son sectores de poderes fácticos más que ideológicos. Pero doctor, esta exclusión de los funcionarios públicos que se dio en el último padrón, ¿alienta lo que usted dice? ¿Le parece que verdaderamente se va, con la eliminación de los funcionarios públicos, se elimina también la injerencia de los partidos políticos? Sí, Andrés. Ha contribuido bastante y va a significar, si se mantiene esta tendencia, que creo que es volver a lo original y a lo concebido constitucionalmente, va a ir alejando esa injerencia política, lo cual no implica, claro bien, que los funcionarios, agentes fiscales, jueces, defensores, queden excluidos de nuestra consideración. Por el contrario, los abogados queremos que los que están en la función pública en ese sentido estén bien, estén tranquilos, trabajen bien, porque si ellos están bien, nuestros planteamientos van a ser bien atendidos y nosotros vamos a recibir el beneficio de esa buena atención. Doctor Pacielo, gracias por venir esta noche, muy amable. Gracias, Carlos. Doctor Jaime Benítez, gracias por estar con nosotros también esta noche. Gracias, Carlos, por el espacio. Vamos a seguir hablando. A ver, hoy es el 8. 8. En 2 semanas. 2 semanas. ¿Verdad? Ya vamos a tener resultados de estas elecciones. Así es. Gracias por venir. En un ratito vamos a recibir a 2 representantes más del gremio de abogados que tienen ganas de integrar el Consejo de la Magistratura. Y después les voy a hacer una pregunta a Alfredo, a Estela y a Andrés. Porque ya no le pregunté a los 3 anteriores que estuvieron acá y no les quiero preguntar a ellos. Y les planteo y después me responden. ¿Algún abogado que les llamó la atención a ustedes por su desempeño, por su capacidad y por su calidad en el Consejo de la Magistratura, representante del gremio de abogados, en este periodo de tiempo que tiene vigencia el Consejo de la Magistratura? Como en todas las cosas, a la vuelta. A la vuelta, por favor, por favor. No.
Vamos a ver. Señora Pilar Callizo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que se me pueda escuchar con todo esto. Yo creo que sí, tenemos como para que se la escuche bien a la señora. Gracias. José Antonio Valenzuela, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los panelistas y buenas noches para toda la audiencia. Un placer estar acá con ustedes. Muy amable, gracias por estar. Decimos que de los 10, vinieron 7. 7. Tenemos un poquitito de aceptación. Justamente le estaba aclarando a un televidente que por qué le invitamos a 2 nada más, porque evidentemente prendió la televisión cuando estaban el doctor Pacielo y el doctor Jaime Benítez en representación de Alfredo Maggi. Exactamente. No, ya pasaron 3, le digo, ahora quedan 2. Y debemos aclarar que a Claudio Baqueta lo invitamos, decidió hacer campaña electoral esta noche. Y el señor Bogarín también le invitó, dijo que sí al primero y después dijo que no. Dijo que no. Y al señor Zárate no lo ubicamos. No lo ubicamos, no pudimos. No lo ubicamos. Hay que decir que Maggi está internado, ¿eh? Está internado. Alfredo Maggi. Con COVID. Con COVID. Sí, hay que confirmar el propio Benítez. Bueno, arranquemos, Tela. La señora Callizo, el señor Valenzuela. Bueno, yo te adelanto la pregunta que me hiciste y aprovechando que está acá la doctora Pilar Callizo. Para mí, el mejor representante que tuvo el Consejo de la Magistratura, uno de los mejores, fue su padre, justamente, el doctor Callizo Nicora. Sin duda fue uno de los mejores momentos. Federico, ¿verdad? Federico Callizo Nicora. Sí, exactamente, fue uno de los mejores momentos. Fue también el momento de la creación, estamos hablando de 1992. Y en ese momento, claro, tanto los partidos, las academias, etcétera, pusieron a sus mejores hombres. Fue quizá uno de los mejores momentos del Consejo de la Magistratura. Y bueno, y ahora su hija, la doctora Callizo, también compite. La saludo porque es la única mujer candidata titular que disputa y probablemente, no sé si es la única liberal porque hasta ahora casi todos colorados los candidatos. Sí, efectivamente. El hecho de tener el antecedente de la presencia de mi padre al crearse el Consejo de la Magistratura y haber ejercido esos 6 años de presidencia por unanimidad, demostrando que con integridad, con eficiencia, se puede lograr realmente depurar la integración del sistema de justicia. Eso es un compromiso muy grande para mí, en el sentido que me compromete doblemente para poder llevar adelante realmente un trabajo imparcial y un trabajo independiente y eficiente. Soy la única mujer y estoy afiliada al Partido Liberal Radical. Basándonos en lo que se preguntó durante toda la noche, doctor Valenzuela, ¿cómo se siente usted con relación a los que pasaron, a los representantes actuales del gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura? ¿Y por qué quiere ser usted integrante de este Consejo? Bueno, en particular, yo creo que hay una serie de problemas que tenemos en el Consejo de la Magistratura y podemos individualizar lo siguiente. Tenemos una mala calidad de representación, tenemos una mala calidad de jueces y fiscales hoy en la República del Paraguay, tenemos una centralización excesiva en la ciudad de Asunción y eso lo vemos necesariamente en el interior del país. Y tenemos una injerencia política pero tremenda y que en estas elecciones que estamos teniendo el día de hoy, en estas campañas, estamos viendo el apoyo de varios sectores, de varios partidos políticos para determinados candidatos. Entonces, una de las motivaciones que he tenido cuando decidí presentarme para el Consejo de la Magistratura era, por supuesto, sanear un poco estos problemas. Principalmente sanear el tema de la descentralización, sanear el tema de la mala calidad de jueces y fiscales y, por supuesto, buscar la menor injerencia posible dentro del Consejo de la Magistratura y por lo menos dentro del estamento de los abogados, porque yo siempre señalo esto y hay que poner algunos antecedentes para no ser tan rígidos con la clase política. Siempre digo que los cambios en el Consejo de la Magistratura, para tratar de salvarlos un poquitito, nunca han venido de manos de los representantes de los abogados, y voy a poner a excepción del padre de la doctora Pilar Callizo, voy a hacer una excepción allí.
nunca han venido de ese lado, sino que han venido de la clase política. Acá hay que recordar un poquitito la gestión de algunos ex representantes en el Consejo de la Magistratura. Y yo recuerdo que hace poco nada más nosotros criticábamos mucho este sistema de la dedocracia a los efectos de llegar un poco a los cargos. Y luego apareció Enrique Riera, representante del Poder Ejecutivo, con el doctor Eero Velar, representante de la Cámara de Diputados, los dos políticos, aparecieron y dijeron, vamos a cambiar un poco este sistema, y nos incorporaron un sistema que hoy le llamamos el de la meritocracia. Pero lastimosamente no se encargaron de establecer cuáles son las reglas que podrían beneficiar un poquitito a la meritocracia. Y hoy tenemos un sistema que es también un problema, que es el tema de la cartoncracia, que creo que algunos de los candidatos ya han hablado. Eso hace única y exclusivamente al tema de la selección de jueces y fiscales para poder llegar un poquitito a estos cargos, ¿verdad? Andrés. Doctora Callizo, la escuché decir en un programa con un colega que usted tiene el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico y una suerte de coalición de los partidos. Discúlpeme, pero lo estoy escuchando. No escucho más fuerte si podés, por favor. Escucha muy bajo, Ramón. La escuché decir en un programa con un colega que usted tiene el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, le confirmó recién a la compañera Estela, y una suerte de coalición de los partidos de oposición. Y también la escuché en su campaña diciendo que lo ideal es que el Consejo de la Magistratura se independice del poder político. ¿No se contradice una cosa con la otra? Yo le comento lo siguiente. Efectivamente, la adhesión a este proyecto Callizo 20 por la mesa de presidentes de los partidos de oposición, además también el manifiesto que sacaron las mujeres de los partidos de oposición, es una adhesión que no interfiere en esa independencia que se necesita, porque las adhesiones también pueden darse de la sociedad civil, y de hecho también he tenido, y este proyecto ha tenido, adhesiones de la sociedad civil. Una cosa son las adhesiones que uno puede conseguir o puede tener, que no quiere decir que uno dependa de esas adhesiones. Yo no tengo padrinos, no tengo patrones, yo no tengo sponsors que me estén financiando ni a quien tengo que responder. Yo respondo exclusivamente, y si me permiten, me voy a sacar el tapaboca para que la gente me vea. Yo respondo a mi conciencia, respondo a mi hoja de vida y respondo a esa pluralidad e independencia que en todo lo largo de mis quehaceres en la sociedad civil, en lo político, en lo social y en lo gremial he mantenido. Y yo creo que acá en este país todos nos conocemos. Por eso es que acá me presento con esta transparencia de propósito y de coherencia. Y yo creo que acá hablar de nuevo del programa sería repetir todo lo que hablamos, porque no creo que ninguno de los candidatos tenga alguna cosa, alguna parte del programa diferente. Tal vez matices, pero coincidimos en todo. Acá lo que tenemos que identificar es realmente la capacidad, la independencia y la pluralidad, el carácter y la tenacidad para poder contrarrestar la fuerza de los poderes fácticos y la injerencia no de los partidos políticos, señores, la injerencia del corporativismo, en donde hay actores de partidos políticos que inclusive se suman a los poderes fácticos y son los que llevaron a la destrucción de este órgano tan importante para nuestro proceso democrático. Por lo tanto, yo agradezco
a que los partidos políticos se interesen por la justicia. Es momento que tomen ese compromiso. Pero en ningún momento a mí me condiciona a tener que perder mi independencia e imparcialidad al momento de tener que seleccionar con objetividad y transparencia una carpeta. Me ¿Alfredo? pongo otra vez. Perdón, ¿Alfredo? Sí, al doctor Valenzuela. Recuerdo que usted fue abogado de un exintendente liberal y de un parlamentario liberal también, pero también fue abogado en algún momento, hace unos 4 años, de Marito, en alguna causa. Disculpe que le pregunte, pero como estamos hablando de esto, ¿usted pertenece a algún partido político y si nos puede hablar de cuál es su... Sí, pertenezco al partido... antecedentes gremiales o... No. Pertenezco al partido Patria Querida, ese es mi partido. No pertenezco al Partido Colorado ni tampoco al Partido Liberal. Con respecto al tema de mi experiencia, yo soy un abogado ejerciente de la profesión, soy docente, enseño Derecho Procesal Penal en casi todas las casas de estudio de este país. He sido integrante de la Comisión Nacional para el Sistema de la Reforma Penal. Soy director de cursos de maestría en Ciencias Penales, enseño en la Escuela Judicial, que es un instituto que tiene el Consejo de la Magistratura. Es decir, mi vida la he dedicado al ejercicio de la profesión y al ejercicio de la docencia. Partidariamente nunca he tenido mayores actividades, pero esa es mi afiliación. ¿Estela? A mí me gustaría hablar, lamentablemente no vinieron Baqueta y Bogarín, diríamos que creo que están como más vinculados al Partido Colorado y un poco creo que compadrinos políticos, diríamos. Y justamente quería preguntar, y a lo mejor la doctora Galliza y el doctor Valenzuela pueden hablar del dinero que se está gastando en las campañas. Veo, por eso yo insisto mucho que esto antes era una disputa gremial y hoy es prácticamente una disputa de las seccionales coloradas. Así parece la elección de los abogados hoy por la representación que tienen los abogados colorados y bueno, también ustedes hablaban del Partido Liberal, el Partido Patria Querida, pero más allá de eso, ¿ustedes ven que hay demasiado costo hoy en las campañas electorales de los abogados? ¿Hay mucho dinero que se está gastando en las campañas? ¿Cómo están viendo ustedes como candidatos? ¿Doctora? Bueno, realmente es algo increíble el costo que tienen estas campañas. No solamente la que estamos ahora viviendo, ¿verdad? Sino que también las campañas anteriores. Hoy justamente me saltó en el Facebook una intervención en el 2006 cuando las elecciones que se hacían cuando Enrique Baqueta era candidato, sí, en donde Transparencia Paraguay, en ese momento yo era presidenta de Transparencia, habíamos firmado un acuerdo con los diferentes candidatos para la rendición de cuentas del gasto de campaña y el origen de los fondos. Todos fueron a firmar. El único que no estuvo presente fue Enrique Baqueta. O sea que ya hay una tradición y una trayectoria familiar que hace que por lo visto cueste demostrar de qué manera se invierte y la cantidad que se invierte. Yo les quiero decir algo, por eso les dije no tengo padrinos, no tengo sponsor. La campaña que nosotros estamos realizando es una campaña austera. Yo no tengo cartografía, no tengo pasacalles, tenemos lo mínimo, que es lo que yo ahora les ofrecí, que es este tríptico y ese envase chiquito de alcohol para que puedan higienizarse las manos. Esa es la campaña, además de comunicación y, por supuesto, lo que significa el traslado de una ciudad a otra porque recorrimos casi todo el país. Eso se está haciendo con inversión exclusivamente de quienes tienen absoluta confianza en el proyecto.
Ahí me acuerdo, doctora, porque quiero escuchar, porque tengo ya poco tiempo, tengo un par de minutos. Señor Sí, Valenzuela. a mí me llama poderosamente la atención como varios de los candidatos están hace mucho tiempo en estas elecciones, porque hay que señalar algo acá, que la doctora Pilar Callizo y quien les habla, hemos sido los últimos que nos hemos decidido en lanzarnos a estas elecciones. Nos llevamos nada más unos 2 o 3 meses aproximadamente. Hay otros candidatos que tienen ya más de 2 años en campaña electoral. Y a mí realmente me llama poderosamente la atención el gasto que han generado, porque hay algunos candidatos que han empapelado el país y eso tiene un costo, ¿verdad? Están en redes sociales, pero fuertemente, y eso también tiene un costo. Entonces uno se pregunta lo siguiente: ¿cuánto gana un consejero? Y gana 36 millones porque percibe, de acuerdo a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, percibe lo mismo que percibe un senador o un integrante del Congreso. Así está establecido en la ley orgánica. Entonces uno tendría que multiplicar 36 millones por 36 meses, que es el tiempo de duración del mandato, y yo estoy más que seguro, haciendo algunos números, de que ni la mitad de lo que podían percibir en esos 3 años podría llegar a cubrir el gasto que están teniendo algunos candidatos, que de sobremanera es excesivo. Pero hay que decir también algo acá, y sin temor a esto, que hay muchos candidatos que están presionando a jueces, fiscales y defensores para que financien la campaña. Nadie nos lo quiere decir, pero hay que decirlo también. Yo no tengo ningún inconveniente en señalar esto, porque así como dijo la doctora Pilar Callizo, tampoco tengo ningún padrino, tampoco vengo con el apoyo de ningún partido, ni con el apoyo de ningún movimiento dentro de los partidos, que sí, yo siempre digo, es importante que podamos distinguirnos un poquitito más del apoyo que podamos tener, ya sea con alguna manifestación de algún partido, sin importar que sean tradicionales o no. Si nosotros queremos hablar un poco de la independencia del Poder Judicial, tendríamos que ya en campaña ser un poco más coherente en ese sentido. Pero es preocupante realmente, Carlos, el dinero que está moviendo esto. Y lastimosamente, voy a decir, como señaló la doctora Pilar Callizo tiempo atrás, y coincidimos en esto, que lastimosamente la ley de financiamiento político no se ha aplicado a estas elecciones, porque hubiese sido sumamente interesante. Porque digo algo más, Carlos, el Consejo de la Magistratura, desde el punto de vista de la Constitución Nacional, es el órgano más importante que hay dentro de la Administración de Justicia. Ni la Corte es tan importante como el Consejo de la Magistratura. Porque hoy, ¿quién te define, Carlos, con esto termino? ¿Quién te define el tipo de ministro de corte que uno quiere? El tipo de fiscal general del Estado que uno quiere. Es el Consejo. Por eso hoy está tan bastardeado el Consejo. Doctora, gracias por venir, por compartir con nosotros, al doctor también. Yo creo que la gente tiene que saber qué abogado le puede representar. Yo creo que nosotros mismos, si tenemos posibilidad de elegir, ya sabemos a quién vamos a elegir, ¿verdad? Si somos abogados, por ejemplo. Y también vamos a escucharle a Andrés y a Alfredo después de la pausa, con relación al mejor abogado representante en el Consejo de la Magistratura. Gracias por venir, muy Gracias, amables. Carlos. Tengo que ir a la pausa, quiero contar. Pero estamos cerrando el programa. Alfredo y yo tenemos un problema que no recordamos ningún abogado representante del... ¿verdad? Excepto el que citó Estela, no tengo ninguna duda Nico que Callizo, fue una Nicola. persona que enalteció la institución del Consejo de la... Pero Andrés no puede decir eso porque él es abogado. Sí, yo tengo presente la época del doctor Rodolfo Iruna Lamani, que verdaderamente era un gremialista y que dignificó al gremio desde el Consejo de la Magistratura. ¿Quién presentó impugnación, dijiste? No, mañana se va a presentar. ¿Contra quién? Contra Jorge Bogarín, uno de los candidatos del Consejo de la Magistratura. Lo va a hacer... Candidato de Cartes. Rodolfo Bogarín. Jorge Bogarín. Sí. Sí, lo va a presentar la impugnación el movimiento Solidaridad. Esta 10 puede ser. Zárate. Bueno, y con esto nos vamos. Andrés tiene fútbol, nosotros te vamos tempranito mañana en Monumental a las 5, en La Lupa. Doctor, gracias. Con tanque ya si es posible esta semana. Por favor, ya es hora de bañarse. Bueno, muchas gracias Buenas a todos por la noches. compañía. Disfruten siempre y cuando puedan. Y nos encontramos tempranito en Monumental AM1080, La Lupa, mañana a partir de las 5. Chao, buenas noches.